Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con Vicente Díaz, integrante de la Comisión de Negociación por parte de la Mesa de la Unidad Democrática. Vicente, estábamos hablando precisamente de los términos, ¿no? Se supone que cuando dos partes en conflicto o con diferencias se sientan a conversar, tienen que buscar un lenguaje común para poder entenderse, porque, ¿verdad? Lo que unos llaman guerra económica, otros lo llaman fracaso de la política económica, lo que unos llaman, qué sé yo, intervención humanitaria, otros lo llaman invasión. Es decir, buscar terminología común. ¿Hasta dónde han avanzado ustedes con el gobierno, siquiera para que se entiendan, ¿no? Para poder hablar un mismo idioma? Sí, fíjate, en efecto, la última reunión que tuvimos fue precisamente para eso, para el tema metodológico. Tú sabes que este proceso de negociación va a depender básicamente de tres cosas. Uno, que haya interés de las dos partes, tanto de la oposición como del gobierno, de realmente llegar a un acuerdo en esta negociación. Si no hay de verdad, interés genuino y sincero en esto, sino que el objetivo es marear y ganar tiempo y engatusar y engañar y todo eso, bueno, el gobierno se va a equivocar. Se va a equivocar porque, a final de cuentas, la oposición continúa con su agenda y eso sería para el gobierno una situación de descreimiento mayor que ya tiene a nivel Sin embargo, el gobierno, de la viendo las comunidad cosas por los internacional. resultados, Vicente, al gobierno le salió bien las cosas, desde el punto de vista de su estrategia, ¿no? Bueno, no estoy seguro de eso, Vladimir, no estoy seguro de Bueno, ha eso. ganado elecciones, Sí, no ha habido compromisos, no han asumido compromisos en estos sí, diálogos, el diálogo ha fracasado, la oposición ha quedado mal colocada, dividida, todo eso es con verdad, problemas. todo eso es verdad, pero el país cada día está peor. Yo Los estoy hablando del niveles, gobierno, no del país. no, pero es que resulta que este gobierno gobierna este país y este país que está gobernado por este gobierno cada día está peor y la situación es que todo el mundo aquí de Venezuela, ¿vale? Todas las familias venezolanas tienen por lo menos algún miembro de su familia fuera y el resto está buscando irse. Es un país donde la gente está desesperada para irse, obviamente que es un país que tiene una situación terrible desde el punto de Ajá, vista y yo te social. pregunto, ¿qué cosas han cambiado para que la oposición crea o asuma hoy que el gobierno sí quiere en esta oportunidad un diálogo con resultados? Yo, ¿Y qué cosas ha cambiado también en la oposición para que esté de acuerdo en cómo negociar, qué negociar y cómo actuar en esta coyuntura? Vladimir, yo no sé cuál es la intención del gobierno. Uh -huh. Ni siquiera me pasó por eso. El gobierno tiene su plan y tiene sus intereses y tiene sus cosas. A mí eso realmente me preocupa poco. A mí lo que me preocupa son los resultados que se logran ahí. Si el gobierno tiene interés en lograr resultados y nosotros también tenemos interés en lograr resultados, se va a llegar a resultados, indudablemente. Ahora, si no hay ese interés, por mucha metodología, que es la segunda aspecto para que tenga éxito una negociación, que es una metodología adecuada, donde incluyes, por ejemplo, el tema de acordar preliminarmente los términos a los cuales nos vamos a referir a las cosas. Obviamente que la metodología puede ser impecable, pero si no hay el interés va a fracasar. Y lo otro que tiene que tener la negociación es piso político, es decir, el resultado de ese proceso tiene que ser acompañado por el país nacional y es responsabilidad de la oposición construir el piso político dentro de los sectores adversos al gobierno y es responsabilidad del gobierno conseguir el piso político dentro de los sectores favorables al ¿No gobierno. será que en ese diálogo faltan actores precisamente? Porque no podemos decir que el gobierno representa a todo el país, ni la oposición tampoco. Bueno, Vladimir, en este momento el gobierno es el jefe político de la nación, esa es la realidad. Y están en ese proceso, en este momento y hasta ahora, los cuatro partidos que aglutinan más del 80% de los votos de la oposición y adicionalmente a eso quienes tienen el control parlamentario de la Asamblea Nacional. Es decir, está representado tanto el gobierno, que tiene representatividad del gobierno, y la oposición, que tiene representatividad de aglutinar el mayor espectro político nacional representado en el Parlamento, ¿no? De manera que están las fuerzas principales. Obviamente que no están los sectores económicos, los sectores de los trabajadores, los sectores de los campesinos, los sectores estudiantiles, los sectores eclesiásticos, eso no están, porque esto es una negociación política para tratar de darle una salida política y económica al país. Todas estas cosas que se están haciendo, sin embargo, del lado de la oposición se están conversando con sectores empresariales, con los estudiantes, con los medios de comunicación, con diferentes medios y con diferentes actores de la vida nacional para que entiendan esto, para recoger sus impresiones, para enriquecer y problematizar la agenda de negociación y para tratar de lo que se lleve allí sea lo más representativo posible de las necesidades del país. Pero sobre todo aquí lo que importa es que haya voluntad. Si hay voluntad va a haber acuerdo, si no hay voluntad no va a haber acuerdo. Yo creo que lo que han demostrado hasta ahora es que hay disposición. De parte del gobierno. De parte del gobierno. Yo eso lo saludo. Ahora,
¿Cuánto de eso va a significar aterrizar eso? ¿Cuánto de eso va a significar ceder en cosas? Porque al final de cuentas, Vladimir, ¿quién tiene que ceder en Venezuela? No es que la oposición no tenga que ceder cosas, pero ¿quién tiene que ceder en Venezuela? ¿Quién ha expropiado todo el sector privado? ¿Quién ha secuestrado las elecciones por la vía de un CNE que en lugar de ser un árbitro imparcial es un jugador del juego electoral? ¿Quién ha utilizado los programas sociales como un mecanismo de extorsión electoral? ¿Quién tiene presos políticos en Venezuela? ¿Quién tiene exiliados en Venezuela? ¿Quién es el responsable de las políticas públicas que han acabado con la economía de la familia venezolana? Es el gobierno. Es el gobierno quien ejerce eso. Y es el gobierno quien tiene que ceder en estas cosas que son las que han trancado al país. Ahora, las circunstancias nacionales e internacionales indican que el gobierno está en la necesidad de ceder. Bueno, el gobierno tiene una situación internacional muy comprometida porque cada día se produce menos petróleo en Venezuela. Esa es una realidad, resultado de una mala administración de PDVSA. Una mala administración de PDVSA que se ha utilizado para todo menos para producir petróleo. Buena parte del petróleo que se produce hoy en Venezuela se produce gracias a los acuerdos internacionales, es decir, ya no es PDVSA quien produce la mayor cantidad de petróleo de Venezuela, siendo que Venezuela llegó a tener en su compañía petrolera la compañía mejor gerenciada del planeta. La compañía petrolera mejor gerenciada del planeta la tuvo Venezuela y con unos programas de inversiones que si se hubiesen continuado, hoy estaríamos produciendo alrededor de 9 millones de barriles diarios. No puede ser que el país con más reserva petrolera del mundo, de todo el globo terráqueo, tenga hoy una declinación en su producción petrolera sin tener problemas de guerra como tuvo Irak, como ha tenido Siria, como ha tenido Libia. Es decir, sin pasar por nada de eso, ha venido una declinación constante de la producción petrolera, que entre otras cosas es resultado de esa mala política del gobierno que ha politizado todo. Ha politizado absolutamente todos los espacios de la vida nacional, incluyendo la gestión gerencial de la gallina de huevos de oro de Venezuela. Entonces, en ese marco de acontecimientos, quien tiene que ceder realmente cosas es el gobierno, y el gobierno, empeñado con sus gringolas ideológicas que tiene, entonces ha desarrollado una política económica absolutamente equivocada que ha conducido a esto. Ahora, y tiene un cerco financiero internacional que el gobierno se ha puesto a sí mismo. El gobierno se lo puso a sí mismo porque el gobierno, al anular la Asamblea Nacional, anula la única instancia institucional en Venezuela que tiene competencia y poder constitucional para aprobar los compromisos financieros. Tú hiciste ya una lista de las cosas que tiene que ceder el gobierno o en las cuales tendría que ceder, ¿verdad? Al regreso, me gustaría que comentáramos al menos una de las cosas en las cuales la oposición tiene que ceder o puede ceder en esta negociación con el gobierno. Y otra cosa también, ayer vi una entrevista que le hizo mi maestro Carlos Croes a Henry Falcón, en la cual anunció Henry Falcón que su partido Avanzada Progresista va a tener candidato presidencial, que ya es una decisión, va a tener candidato propio y que muy probablemente es él. Me gustaría que comentáramos esas dos cosas al regreso. Ya venimos con Vicente Díaz.